Para quienes no, para quienes no me conocen, y coordino el programa de posgrado donde tiene lugar este encuentro que hemos llamado ¿Dónde habita la clínica? Espacio de intercambio, de reflexión, de coloquio, donde quizás podamos pensar nuestros pensamientos para ampliar nuestros puntos de vista sobre nuestras prácticas. Bienvenidos a todos y cada una de ustedes, y gran placer de contar con ustedes y muy, muy agradecida por su presencia. Van a coordinar este espacio Flavia Soldano, Cris Pastori y Daniel Ripesi. Todos participan de alguna manera, todos profesionales muy cercanos al campo de la psicomotricidad, de la psicología, del psicoanálisis. Cada una de ustedes va a recibir información sobre los 3 cursos que hemos preparado para este cuatrimestre. Agus, si los tenés a mano, los podés leer vos con más claridad. Dale. Estos 3 cursos son, por un lado, la función psicomotricista en las prácticas en salud desde la articulación de Ballón-Vergés. Este curso está a cargo de la docente Laura Mangui. Después, por otro lado, está el curso de conversaciones sobre las relaciones de poder. Acá este curso está a cargo de varios docentes, de Ignacio Restaseca, Leticia González, Flavia Soldano, Guido Fernández Palmo y María Laura Méndez. Y por último, el que mencionamos hace un ratito es el curso sobre Julia Guerra, que se llama Julia Guerra entre nosotros, una concepción sistémica, integral y transdisciplinar en el campo de la psicomotricidad, y está a cargo de Mónica Rodríguez. Encantadas. Bueno, recibirán la información y quienes estén disponibles los recibiremos con mucha atención. Bueno, cuando quieran, chicas y chicos, Daniel, Flavia, ibas a empezar vos, ¿no? ¿Te parece? Sí, 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 sí. Dale, ¿Se escucha? dale. ¿Se Sí. escucha bien? Sí. Bueno, primero, buenas noches a todas y todos y todo. Este, y bueno, nosotros nos preguntábamos un poco sobre la película, sobre la relación del título de digamos, la relación del título de nuestra charla con lo que nos lleva a ver esta película, ¿no? ¿Dónde habita la clínica? ¿Y qué haría que nosotros ubiquemos la clínica en una película? ¿No? Pero antes de hablar de eso, yo quisiera contextualizar un poco históricamente, digamos, ¿no? esta película, porque esta película que toma lugar en Irlanda, toma lugar en Irlanda después de lo que se llamó la Gran Hambruna, ¿no? El Great Hunger en inglés, que sucedió entre el año, a ver que tengo anotado acá, entre el año 1845 y 1849. En esa gran hambruna de Irlanda, país dominado y conquistado por los ingleses y hambriado por los ingleses, la mayoría de la población se alimentaba de papas y vivía de sembrar papas. Vivían en general muy mal, pero bueno, se sembraba y se exportaba también esta papa. En un momento en Europa hay una peste, ¿no? Una peste que termina, digamos, con el tema de la papa, y la gente empieza a morir de hambre y no hay de parte de los ingleses, digamos, de parte del gobierno, ¿no? De parte del Estado, ninguna ayuda. Por el contrario, es un momento en el que Irlanda exporta muchísimos otros productos y, por supuesto, los exportadores, quienes venden estos productos, hacen muchísimo dinero, mientras la población muere de hambre, mueren 1 millón de personas de hambre. Y otro millón de personas migran principalmente hacia los Estados Unidos. Este es el contexto, digamos, las secuelas de esto es lo que la película relata, no todas las secuelas, pero podemos enmarcarlo como una secuela de esta gran hambruna. Este es un poco el contexto, digamos, ¿no? de la película El Prodigio. Nosotros pensábamos en estos días cómo, en relación a esto que yo decía del título del encuentro y dónde habita la clínica, ¿no? Ubicar esto en una narración, porque es una narración.
pensar un poco esta línea, digamos, hacia la clínica y su operatividad. Y respecto a esto me gustaría mencionar que nos interesó ver el punto de vista, ¿no? Que se introduce al comenzar y al terminar, ¿no? Porque entendemos que en la clínica el dispositivo clínico se arma con un punto de vista. Cómo se plantea el encuadre, el dispositivo clínico como montaje, ¿no? Que cuestiona la verdad, montar la escena para que venga otra escena. Ustedes fíjense que cuando la película empieza el, eh, por El set de los decorados, filmación. set de filmación, está, por el set de filmación. Entonces, introducir este punto de vista para que se monte otra escena, una escena para que dé lugar a otra escena. Y el deslizamiento de las secuencias que pone en evidencia la adentro y la afuera. Y cómo se articulan estas secuencias en relación al montaje. Bien, esto es un poco la presentación de lo que nos llevó a nosotros a elegir esta película, y yo quisiera hacer una pregunta como disparador para que empecemos a charlar, ¿no? Y la primera pregunta que se nos ocurrió fue Permitime pensar, algo, Flavia, lo que les podemos sugerir es que pongan la manito para hablar o escriban en el chat, así no nos superponemos y nadie se priva de hablar y de exponer su idea, para sí, poder introducir la pregunta, ¿no es cierto?, que nos dispara. exacto, sí. Bueno, el primer disparador que se nos ocurrió a nosotros es preguntarnos si hay una cura en juego y de qué trata esa cura. ¿No? Perdón, Flavia, no se escuchó. ¿Cómo es la pregunta? ¿La puedes repetir? Sí, cómo no. Si hay una cura en juego y de qué trata esa cura en esta película, ¿no? En esta narración, porque finalmente la clínica construye una narración. Entonces, bueno, esta es la primera. Toda película como película no es más que un relato, y todo relato es en realidad la expresión de una historia. Bueno, ahí vamos Sí, entonces, ahí vamos. sí. ¿Hay una cura en este relato? Ergo vamos a Acá encontrar alguna historia. hay una primera. Sí, Acá Laura, Laura. estás con el micrófono apagado. Hola, ¿qué tal? Eh, Agradecerles la invitación al equipo de Tornú en principio para participar. La elección de la película me pareció increíble la película, así que muchísimas gracias porque la vi por ustedes, no la conocía. Y en realidad vos preguntás por la cura, pero a mí se me ocurrieron muchas cosas antes de llegar a la posible cura, pero como para decir algunas ideas que después abrir otras preguntas, me pareció que la película básicamente es una película sobre la interdisciplina, en el sentido de quién observa, quién ve y quién interviene. Eh, la enfermera, la monja, el periodista, el sacerdote, el médico. Me parece que eso abre muchas preguntas de cómo se interviene, cómo juegan las historias de cada uno en el modo de ver, en el modo posible de intervenir. Me parece que todo el tiempo está en juego la duda entre observar versus intervenir, si es posible observar sin intervenir o la mera observación ya es una intervención, a quién le corresponde hacer esto, la cuestión de las jerarquías, el modelo médico hegemónico. No, son tantas las cosas que aparecen en la película que me cuesta ir directo a lo de la curación, que eventualmente es lo que había pensado como para más adelante, pero eh, ¿cómo te salvás? ¿No? ¿A qué salvarse, curarse? ¿A qué costo? Por ejemplo, pensaba en ese sentido si el costo de la cura, en el caso de esta chica, es el olvido, volver a nacer, la renominación, el mito, el ritual. eh, mm, no sé si hay cura o no hay cura, digo que en algún sentido me parece que sí, la fuerza que tiene la creencia, el poder simbólico de una intervención, como el de cambiarle el nombre.
Nosotros hicimos un trabajo que se llama La importancia de nombrar, la importancia de llamarse, haciendo juego con el libro de Wilde, La importancia de llamarse Ernesto, que tenía que ver con los nombres. Cuando digo nosotras me refiero al equipo de crianza del Hospital Tornú. Bueno, paro acá. Sí, es interesante lo que puntúas, Laura, porque además de la interdisciplina y todos estos personajes que aparecen, diría Tolkien, también se juega lo intersectorial, ¿no es cierto? ¿Qué grupo de poder en ese grupo diverso de políticos, médicos, comerciantes y demás están interactuando, ¿no es cierto? Sí, también respecto a la palabra cura, porque no hablamos de curación, hablamos de cura como el dispositivo en sí mismo, digamos, ¿no? El transcurrir del dispositivo que posibilita después una transformación. A eso nos referíamos nosotras con cura, no Ah, a la curación, digamos, O ¿no? tal vez tenemos que acordar qué decimos cuando decimos cura. Por eso mismo, ¿no? Por eso mismo, sí. sí, yo había levantado Mónica, la mano sí. Sí, en disculpa. relación, me quedé pensando en relación al dispositivo clínico, la narrativa, el montaje, el encuadre y el motivo de consulta, que me parece que es lo que motoriza el dispositivo. ¿Sí? Que acá, bueno, Sí, hay un padecimiento, ¿sí? Acá está nominado por esta ausencia, digamos, de apetito, ¿sí? Pero bueno, no importa cuál sea el motivo, pero digamos, eso forma parte del dispositivo. Sí, sí, ¿cuál es la demanda que le llega a la enfermera, no es cierto? Claro, sí, sí. ¿Qué se le demanda? Que se le demanda desde distintos lugares, porque ahí está Claro, claro, hay lo más de una demanda intersectorial, allí. lo interdisciplinario, la familia, el pueblo, la niña. Mm. sí. Daniel, está muteado. Ahora Ahí sí, sí, ahora sí. ahora No, es sí. que no sé dónde está la manito, Marina. Ah, no, abajo está la manito, reacciones. Bueno, Pongan en no, reacciones, hay no, una Porque no sos manito. psicomotricista, Daniel. claro, eso es lo que pasa. No, un poco para ampliar la cuestión, eh, digamos, ¿quién se cura, no? Porque es un proceso, me parece, que involucra a todos los participantes y de algún modo nadie se cura solo, pero digamos, nadie cura a nadie en forma particular, me parece. Y en todo caso se da una situación donde todos sacan algún tipo de conmoción en esa historia, y me da la sensación que tanto la niña esta como la enfermera, como el amante de la enfermera, etcétera, producen una trama donde se produce una suerte de transformación que afecta a todos, ¿no? Ujú, Porque por otra parte, el otro tema complejo para pensar es de que hay que curarse, ujú, ¿no? Digamos, porque hay varias, ¿no? Varias situaciones. Hay un duelo, varios duelos. Hay un duelo por un hermano, hay un duelo por el padre del amante, le llamo yo, bueno, sí, el hay un duelo periodista. exacto, hay un duelo por la pérdida de un hijo en la enfermera, hay una situación de abuso, hay una situación de sacrificio, ¿no? Yo retomando lo que decía Flavia al principio, creo que tiene mucha gravitación la cuestión de que la película, la narración, la trama, pone en juego, digamos, determinar si se está produciendo un milagro o si se está consumando una farsa, ¿no es cierto? Y resulta ser y alrededor de esto varias circunstancias, ¿no? Y para determinar esta situación resulta que viaja
a Irlanda, un país católico, digamos, viaja una inglesa de una Inglaterra protestante y colonizadora, ¿no? Entonces, me parece que hay una situación interesante en relación al milagro, digamos, es una lectura, digamos, político-social que hace a mirar ese milagro en un contexto político interesante, porque, digamos, me parece que esta historia expone una situación, como toda situación clínica, que no hay que edipizar. El conflicto no está edipizado por completo, ¿no? En toda situación, lo hemos vivido en la pandemia. Bueno, digo, hay varias situaciones y la idea es de qué hay que curarse o cuál es la curación, cuáles son los efectos, y si los efectos subjetivos no se jugaron en relación a todo, porque después de todo se genera un milagro, ¿no? El milagro de un renacimiento, ¿no es cierto? Y la pregunta es quién produce ese acontecimiento, ¿no? Yo la verdad no estoy muy seguro de cuál es el acontecimiento incluso, que podría ser hacer innecesario un sacrificio, ¿no? Bueno, nada, no, quería sumar estas No, nada, cuestiones no. Dijiste un montón. como impresiones, y también retomando lo de Flavia, es súper interesante que la película comience mostrando la escenografía, ¿no es cierto? Que uno podría pensar que limita la ficción, y en realidad me parece que lo que invita a pensar es que dónde está la no ficción, porque en realidad ya te mete en la cuestión. Esta cuestión de la realidad y la fantasía siempre es un poco Sí, confusa. sí, o el adentro Empieza y y afuera. termina, Claro. ¿no es cierto? Sí. Con el set. Es como Mm. que no solo entraste al cine a ver la película, sino que entras a ver la película y te avisan que es producto de alguien. Incluso Cristina, una de las protagonistas de la ficción, está fuera de la ficción también, porque habla en Claro, off y se dirige al público. Es exacto. muy, e- e- esa situación que te hace pensar dónde está pasando esto, ¿no? ¿Dónde está sucediendo? Bueno, en la clínica también, ¿no? Bueno, ¿dónde está sucediendo esto, no? Y- Y al Marina, final, ¿querías decir algo? Perdón, después están las Lauras, está Laura Castro y Laura esperando también, con la mano ¿Dónde levantada. ah, están no las sé si yo manos? estaba, me parece que Hay había, una Laura Castro Laura. estaba antes que yo, ¿eh? Yo puedo esperar. Bueno, 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 Laura Castro. yo me quedo en la lista. No, lo que yo pensaba en relación a esta pregunta, me preguntaba también en relación a la clínica, ¿no? Y al dispositivo, ¿quién sostiene ahí una pregunta? Porque me da la sensación que hay muchos personajes que no van a ese encuentro desde una pregunta, sino desde ciertas certezas que sostienen medio hasta el final. Digo, me parecía ahí como eso, para articularlo con lo que nos convoca, eso, la posibilidad de, quién tiene la posibilidad de preguntarse algo en el encuentro con esta niña y con esta situación. Mm, ujú. Marina, También estaba Laura, perdón. sí, Con la tengo en respecto a lo del lista. con respecto al, ¿hablo yo, Marina? Dale, No, habla no, vos, Laura, dale. Laura. Dale, habla No, Laura. digo, en relación al motivo de consulta que alguien planteó, me parece que no había demanda de parte de la familia ni de parte de la nena protagonista. Que Claro. esta es una situación que se nos presenta un montón en la clínica cuando nosotros notamos algo y a la familia no le parece, no surge de ellos. Y la intervención, obviamente, cuando no hay demanda, es más difícil. Después, con respecto al adentro y afuera, me parece que es una genialidad el juego que plantea el adentro y afuera del consultorio, del pueblo, del estudio de grabación, de la familia y de las lógicas que sostienen cada uno de ellos. Y me parece que la posibilidad de intervenir en realidad, porque me parece que Laura Castro decía recién, con las certezas con las que uno va al encuentro. Y uno
como trabajador de un equipo de salud, seguro va con su disciplina a cuestas, que te llena de algunas certezas y muchísimas otras cosas más que están muy bien mostradas en la película, como son las historias de cada uno, de qué modo te van condicionando para que te plantes ante el tema que aparece. Esto está muy claro con el hijo perdido de la enfermera, con los padres muertos del periodista. Lo que me parece es que en realidad los únicos que pueden generar el cambio, la curación, la salvación, el renacer, como lo llamemos, son los que establecen un vínculo con la nena, que son el periodista y la enfermera. Un vínculo intenso de mucha confianza que permite también la revelación del secreto, ¿no? Del abuso. Y me parece que es lo que sostenemos siempre en la clínica, que la única manera de trabajar es generando un vínculo de, realmente de mucha cercanía y disponibilidad para que ocurra algo de todo esto. Sí, Marina. Sí, un poquito esto que introdujo Laura es lo que yo también vengo ubicando, un poco retomando la pregunta de la cura, ¿no? De la afuera, uno podría decir, de alguien que mira desde afuera algo que está absolutamente en una situación endogámica. Nosotros vemos esa familia en ese pueblito, bueno, que viene alguien desde afuera, a observar, a intervenir, esta metáfora del adentro y el afuera la podemos pensar en muchas líneas, ¿no? En esta película y en nuestra clínica también. Eh, abrir esa situación de funcionamiento familiar tan encerrado con estas premisas de que los hijos van a vivir eternamente y por eso se deben morir de alguna manera. Esta situación de tanta encerrona, digamos, hay algo que la nena empieza a jugar con esas palabras adentro y afuera, porque bueno, simbólicamente esta enfermera era la afuera, y la empezaba a mirar de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, esta es una analogía de nuestra intervención también. Nosotros operamos la clínica desde un lugar desde afuera, abriendo, preguntando, etcétera, etcétera. Bueno, otras cosas más, pero me parece que por acá dejo ahora. Yo pensaba en esto que dicen del adentro y afuera, cómo está resuelto cinematográficamente en ese trayecto que hace la enfermera a través del campo. O sea, sale de un adentro, transita el afuera para ir a otro adentro. Entonces pasamos del ático donde está la niña a la habitación donde ella consume esta droga y está con sus escarpines y su autoagresión. Digo, ahí también hay todo el tiempo en la película un adentro y un afuera, ¿no es cierto? Mariana Cosi levantó la manito. Ah, ¿Qué otra manito hay por ahí? Acá estoy, no encontrando. Acá estás vos, Mariana. Hola a todos. En realidad yo me quedé pensando en relación a esto de la cura en el corrimiento de la enfermera, ¿no? Cómo ella, a partir de que se aleja de alguna manera de esto, de hacerla comer por la fuerza, que es lo primero que dice y después que intenta, y cuando escucha a la nena que, ¿no? En este lamento de decirle que no es por ahí de alguna manera, empieza a escuchar otra cosa, ¿no? Y empieza a preguntarse por otras cosas y a dejarla hablar también. Digo, en esto de poder correrse, ¿no? Como en la clínica, también esto de poder, eh, de correrse, ¿no? De lo que se debe de la teoría, de lo que se debería, como, bueno, a ver, escuchar ahí un poco al sujeto, ¿no? Y no enchufarle la manguera, que es a donde fue, digamos, lo primero que se le ocurre por su formación también. Se me ocurría eso. Paula y Noelia están después. Bueno, yo retomo esto, lo que digo, algunas cuestiones que me llamaron la atención es sí, cómo la distancia tiene que fluctuar todo el tiempo, ¿sí? Como para poder operar, digamos, cómo fluctuar en esto también de
como decía Cristina, a mí me llamó mucho la atención, no solo la distancia de tener que irse, hay una distancia de poder reflexionar, de alejarse y volver para poder pensar, y también de la caminata, del movimiento y la quietud. Como hay un lugar que fluctúa entre el movimiento y la quietud, entre el encuentro con los otros y la vuelta para poder pensar otra cosa, para poder reflexionar. ¿Sí? Cuando ella, una de las cosas que me impactó es cuando ella, digamos, aparece esto de que le dice a la mamá que no la puede ver más, que no la puede dar besos, que no la puede saludar, ¿no? Ella está abajo, en la cocina. Hay algo de que ella escucha algo, ¿no? Y entra y dice, no, bueno, basta, esto así no, ¿no? Como si algo de la distancia le permitiera algo de la apertura hacia la reflexión, ¿no? Tiene que todo el tiempo fluctuar, ir y volver, pero sobre todo el movimiento me llamó la atención. Y otra cosa que me llamó la atención fue los sonidos. ¿Vieron el ritmo que aparece de golpe todo el tiempo? El ritmo que marca en qué lugar estamos del relato, ¿no? Si va a suceder algo, si se produce una reflexión, si hay algo de tensión que está sucediendo, si hay algo de movimiento. Todo el tiempo los sonidos, más allá de la música, digo, más allá de eso, hay un ritmo que marca todo el tiempo y se vuelve a repetir cuando arma ciclos en relación a la reflexión y en relación al movimiento, que es bastante interesante. Por otro lado, me parecía que había algo de, cuando yo pensaba en la salud, ¿no? Y en la salud de la comunidad, y en esto que esta madre que llora pero sostiene este morirse de la hija, yo decía, y cuando desaparece y buscan, no que viviera, que hubiera un hueso para nombrarla santa igual, hay algo del salvarse de la comunidad porque aparezca alguien que pueda vivir sin comer, ¿sí? Que ahí también hay un querer salvarse de la comunidad en algún punto. Vos Que yo decís que un decía, interés de la comunidad por claro, generar como algo. es esta cosa tan terrible que parece por otro lado, es un sobrevivir de la comunidad, digo, el poder vivir sin comer después de esta hambruna, ¿sí? Se pone en cuestión y lo que buscan es esta santa que pueda vivir sin comer, digamos, que esté entre ellos para poder tener un lugar de llegada distinto. Yo decía, bueno, qué difícil esto también, en donde los otros, pues esto que cuando se ve a la mamá que todo el tiempo llora, ¿sí? Pero la sostiene la situación, también ahí hay algo que la comunidad resignifica tapando lo otro, ¿no? Bueno, tapando el sacrificio de esta nena. Pero digo, hay un montón de lecturas para esta película. Pero el movimiento es bastante interesante de Es analizar. interesante lo que traes del movimiento. La quietud y el movimiento, digo, ¿qué pasa con los cuerpos ahí adentro de la casa y afuera y con los espacios? Es muy interesante. Noelia, Milán. Aquí. Bueno, yo sumo como otra faceta a lo que venimos diciendo, de esto de quién lleva la cura o si hay cura ahí o cuál es la dirección. Y me parece ahí que hay una punta cuando empiezan a mirarla como niña, en esto que el periodista en principio le propone juego, ¿no? Y no solo que le propone juego, le da un objeto. Es la palabra y es el objeto y el pajarito, ¿se acuerdan? No sé cómo se llama ese objetito, pero me encantó que da vuelta y está dentro. ¿Tiene un nombre? Ah, no lo conocía. Taumatroco. Taumatroco. Sí, lo busqué y está inventado hace muchos años. Ah, bueno, no sabía el nombre. Bueno, me encantó. Y que no da vuelta y que además tiene un vaivén, un ritmo y la posibilidad de que ella signifique ahí, si está dentro, si está afuera o está dentro y afuera. Y por otro lado,
esto de quién tiene la verdad, ¿no? La enfermera la llaman, el pedido, por ahí primero es que descubra la verdad. Y ahí pensaba que también algún camino de la cura es producir otro relato en relación a lo que le pasaba a esta niñita, y la enfermera le proporciona otro relato, reordena palabras que son significantes para ella, valiosas, conocidas, ¿no? Pero las reordena de una manera creativa, soportable para ella, tanto que le permiten hay una nueva vida, y que de Ana pasa a An, ¿era? De Ana a An, como Nan, también, Nan. a Nan, ahí está, como, ¿no? Ahí con su nombre y el nombre que también la enfermera le había contado que le decían a ella de chica, entonces, bueno, me quedé pensando eso, y si la cura tendría que ver con esto de construir juego y otro relato posible. Sí, habría que retomar lo que decía Laura con respecto al nombre y la importancia de llamarse, ¿no es cierto? Me Sí. parece que va por ahí. Claro. Marina. No sé si estoy yo. Ah, sí. Sí, yo tengo la lista acá, me voy a anotar. Ah, bueno. Bueno, algo que es muy impactante para mí y me parece que de a poco se va abriendo, que es lo intrusivo del cuerpo, digamos. Una madre que le transfiere comida de boca en boca, digamos. Eso es impresionante, digamos, en el sentido que, y esa niña agarrada de un imaginario. O sea, cuando el cuerpo está absolutamente invadido por el cuerpo, violentado, por decirlo de alguna manera, esta niña empieza a encontrar, o también con la palabra de la madre, pero a evadirse de una manera muy importante. Entonces me parece que esa analogía, digamos, perdón, no es la palabra analogía, sino poder ahí ir develando de lo que sucede en esa relación, una niña tan tomada en un imaginario religioso, con una cuestión, y una madre invadiendo el cuerpo de ella, ¿no? O sea, me parece que desde otros lugares nosotros en el hospital, como decía hace un ratito Laura, de otros modos encontramos estas relaciones tan complejas y donde el cuerpo queda muy, muy invadido en una relación compleja, digamos, donde para nosotros el cuerpo no se va armando, el lenguaje se va, digamos, desestructurando, si había lenguaje en un acto violento, digamos, o no constitución del lenguaje tempranamente. Así que, bueno, porque esta niña sí tenía el lenguaje constituido. Lo que yo me daba cuenta es que te salía, digamos, en otro relato, en otra semblanza, en otra gestualidad. Y esta enfermera fue pudiendo entrar en una relación donde ahí la empezaba a tomar, ¿no? No, esto. Judith Martínez. Hola, buenas noches. Soy musicoterapeuta en el Hospital Tornug, compañeras acá con Marina de equipo, con Laura. Me quedé pensando en la pregunta respecto a la cura y me gustó mucho escuchar la diversidad de posibilidades de análisis y de discusiones conceptuales, pero bueno, solamente como para acercar algo que me motivó a mí pensar a partir de esta pregunta. No es sin el vínculo y sin cierta implicancia afectiva. Eso es algo que me resultaba como notable. Y después, pensándolo como en la operatoria final, entre comillas, ¿no? Me parece maravillosa la operatoria final de la enfermera. En una situación tan extrema, leo como dos operatorias. Hay una que es del orden de lo real o de la realidad, que ella produce un corte y la saca de esa casa. Eso me resulta como una de las operatorias en la línea de lo que ella entiende como cura, ¿no?
y la otra, la operatoria simbólica, que solo es posible esa invención porque ella llega a captar la lógica de la familia. O sea, no hay modo que ella, sin entrar en esa lógica, no había modo de que se produzca otra operatoria. Cuando a ella se le ocurre, ahora Ana muere, era porque esa era la demanda de la familia, de la lógica religiosa, de lo que estaba ahí impreso. Eso, me parece maravilloso logro de la película, esa invención, y nace con otro nombre. Eso me pareció maravilloso. Bueno, creo que algo de la cura se juega ahí. Eso, gracias. Sí, en la película hay un momento donde Ana dice, si tenés otro nombre, sos otra persona, antes de que paseara todo esto. Hasta donde Ana no, a ver, no le baja línea a la enfermera, ¿no es cierto? Para decirle, mira por dónde hay que ir. Claro, y ella escucha. Y ella escucha, hasta dónde, claro, Escucha. hasta dónde el paciente no dice y hay que escucharlo. ¿No es cierto? Porque tiene un saber también al respecto. Mónica Rodríguez. Primero voy a retomar algo que trajo Marina, ¿no? Sobre el lugar de la boca, ¿no? Que la boca, digamos, también representa, ¿no? Algo de este adentro y afuera, ¿no? Entre lo invasivo también y lo donante, ¿no? Y también el lugar de la voz o del silencio, porque me parece que con este accionar en el que la madre la alimenta como pajarito, ¿no? También le tapona, ¿no? La palabra que podría develar ese secreto familiar, ¿no? En el que, bueno, ella fue abusada por el hermano, bueno, todo lo que hay ahí alrededor, ¿no? Y cómo, digamos, se engancha, digamos, a un imaginario tomado de este saber religioso, porque a ella le da consistencia y cierta tranquilidad decir que se alimenta del maná del cielo, ¿no? Entre el cielo del hermano, el cielo de la madre, lo que proviene de la madre. Eso por un lado. Y después una cosa que me conmovió de la película, porque esto uno en la clínica lo vive, lo padece, ¿no? Es cómo tramitar la tensión entre sistemas de creencias, ¿no? No solo el de la disciplina, pero a veces los propios, ¿no? Con lo que trae la familia, ¿no? Y donde, bueno, en algunos casos hay algo de la resistencia, se juega muchas veces en algo del sistema de creencias, ¿no? O porque uno cree que, digamos, tiene la verdad o la cura prometida, o la cura que uno, digamos, desde su saber disciplinar, lo tiene ahí como balizando, ¿no? El camino. Y que a veces, bueno, esto hay que correrlo, ¿no? Para que la intervención por ahí pueda ser efectiva. Entonces, bueno, eso a mí me resultó, incluso la madre en un momento la mira y le dice, vos no sabés nada de nosotros, ¿no? Me parece que eso es una situación que en la clínica, ¿no? Aún ahí donde creemos que observando o a través de las entrevistas diagnósticas, uno accede a saber, uno, digamos, nada, se aproxima, ¿no? Entonces ahí también hay como un ejercicio de humildad, bueno, de preservar también ese escenario clínico entre el adentro y el afuera, entre lo de uno y lo del otro, el entre. Bueno, eso. Mariana Dami. Hola. Bueno, a mí lo que me pareció muy interesante es cómo esto del juego de cambiar el nombre, que en un principio lo propone la niña, es algo que la niña trae y que la enfermera después lo retoma y lo utiliza para renombrarla. Eso me pareció interesante, porque
es como, bueno, cómo estuvo a la escucha y tomando aquello que es lo que apareció en juego entre el vínculo entre las dos. Eh, bueno, eso. Bien, Mariana, gracias. Laura. Sos vos, Laura, sí. Sí, me parece también, estaba muteada, me parece que es muy interesante algo que no sé si llamar flexibilidad o plasticidad o capacidad de repensarse que tiene la enfermera a lo largo de la película, que digo que parte de las lógicas biológicas en principio, porque la mira, la toca, la mide, la no sé qué, cuando se desespera porque empieza a implicarse, como decía Mari, implicarse fuertemente con la piba, cuando se desespera recurre a un camino biológico, te pongo la sonda y te doy de comer, pero a su vez en ese momento se da cuenta que ese no es el camino y pide perdón. Creo que eso abre muchísimo el vínculo entre ellas, genera un vínculo fuerte y además la chica la cubre, porque cuando la madre pregunta qué pasó, ahí pasó algo, la chica dice, está todo bien, ahí se va generando como una complicidad entre ellas y me parece que la enfermera siempre está muy seria, no es muy con sus facciones muy expresiva, pero va pasando el tiempo y cuando ella va comprendiendo lo que va pasando, empieza a intentar, modificando su mandato de solo observar, a convencer a la mamá que la vuelva a besar, o sea, deja de lado su función de observar para tratar de modificar algo desde la lógica de la familia, de la chica y de la mamá. Y se van cerrando todas esas puertas, porque la mayoría de los otros personajes están muy rígidos en su lugar de pensar, de observar o eso. Y me parece que lo maravilloso es la creatividad de esta mujer para, para generar las posibilidades de renombrarla y de salvarla finalmente de la muerte y de ofrecerle otra vida, ¿no? Como remarco entonces lo de la implicancia que decía Mari para poder trabajar. Mm, mm. Sí. Gracias, Laura. Paula Tosto. A mí me parecía esto de esto que decía Moni, a mí me escribí una frase que le dice el periodista, que dice sus plegarias son sus acciones. Cuando le dice vos no entendés, sus plegarias son sus acciones, ¿no? Me aparecía esto que dijo Mónica, de cómo retroalimentan esta rigidez y esto que los salva, entre comillas, digo, los hace permanecer en la misma situación inmóvil, ¿no? Me parecía interesante esto de sus plegarias, como este relato que habían armado y es la única acción que ellos podían, digamos, dar cuenta, ofertar, digo, para mantener el círculo. Por otro lado, traía esto de la implicación y pensaba la implicación y el riesgo en la intervención, ¿no? Porque lo que hace la enfermera es todo el tiempo arriesgarse algo nuevo. Todo el tiempo, digo, cuando le mete el tubo para hacerla comer, cuando le prohibía a la madre darle de comer, entonces se empieza a morir la chica, pero en el empezarse a morir empiezan a aparecer las preguntas y en el empezarse a morir empieza a aparecer algo de lo diferente que le permite otra cosa, ¿no? Y después, como decía Laura, bueno, cuando no ve esta salida empieza a probar, bueno, que le dé el beso de nuevo, que le dé comer de nuevo, ¿no? Pero pensaba esto de A ver, cómo, cuando se empieza a morir se rompe el estatus del milagro. claro, bueno, pero ahí empiezan a aparecer, y yo pensaba cómo la clínica tiene que ver con la implicación, con el riesgo y con una constante posición ética que se pone en juego, ¿sí? Absolutamente. Ahí me aparecía. Y digo, y sin duda todo el tiempo aparece este lugar de qué hace familia en una familia, ¿no? Y cómo
digamos, de alguna manera, ella con la nena arma otra familia. Digamos, de alguna manera, finalmente hay otra familia. ¿Qué es lo familiar, digamos? ¿Qué caracteriza una familia? Digamos, todo el tiempo se pone en juego. Digo, porque hay algo del cuidado o del no cuidado que arma pregunta, hay algo de quién cuida, desde qué lugar. Bueno, me parecía como muy interesante esto, ¿no? Digo, el juego, que también forma parte del cuidado, aparece en otro lugar, no desde los papás, no desde, aparece desde otros, desde el afuera. Ujú, ujú. Me parecía interesante esto, pero sobre todo esto de qué se juega en la implicación, digo, algo de la trayectoria subjetiva de ella y el sufrimiento le permite también este mirar o este arriesgarse o este intervenir de cierta manera, ¿no? Mm. Bien, gracias, Paula. Marina Chediak. Les digo nombre y apellido porque hay nombres repetidos. Yo quiero traer algo que yo me di cuenta en la segunda vez que yo la vi a la película. También puede estar podemos retomar el tema de la pregunta de la cura, digamos, de esta niña, porque también uno para pensar en la cura de la niña tiene que pensar en la intervención con los padres. Digamos, no es que ella la saca de la casa y se la lleva y se la rapta, qué sé yo, sino que se reasegura incendiar la casa suponiendo que esa chica iba a morir ahí, porque la madre la necesitaba muerta. A mí me pareció, digamos, muy interesante el funeral porque no habían encontrado el cuerpo. Vieron que el funeral pasa seguido al relato de que había salido en el diario, que no habían encontrado el cuerpo, pero se suponía que estaba muerta. Y la madre acompaña ese ataúd sabiendo que no estaba muerta, pero ella lo necesitaba en su propio ritual. Digo, esta intervención que la enfermera hace hacia la madre es para seguir, de alguna manera, entre comillas, a mi criterio, salvando a la hija, sabiendo que esta madre pudo completar ese ritual de tener a sus hijos salvados por Dios o eternamente, que iban a vivir, ¿no? O sea, me parece que esa otra vuelta que para mí fue, digamos, interesante, toda esa situación, de hasta ella estar presente en el funeral, la enfermera estar presente en el funeral y hay dos miradas desde la ventana y con la madre como de cómplice sabiendo que no había un cuerpo ahí, digamos, ¿no? Pero creo que era lo único que necesitaba esta madre. No Mm, sé si... sí. Marcela Johnson. Hola, bueno, Hola. sí, a mí Te tengo, hice... Carola. Sí, Marcela, seguí. Bueno, sí. La verdad que yo he centrado un poco el análisis en el rol de observador o de observadora, ¿no? Como nosotros nos convertimos en algún momento observadoras de un relato que se va desarrollando con diferentes actores y en base a eso nos permite este análisis que estamos realizando en este momento. Pero dentro del mismo relato aparecen en la misma película observadores y observadoras que terminan opinando sobre esa observación para después provocar una intervención, ¿no? Eso me parecía como muy interesante, tanto el rol de la enfermera, el rol de la monja, el rol del periodista, y el rol de la enfermera en este rol de observador in situ, con un cuaderno anotando hechos concretos, reales, ¿sí? Que en algún momento eso individual que ella realiza lo vuelca en un asunto colectivo cuando se presenta con la monja, con la niña, con el médico, con algunos juristas ahí que estaban como dando cuenta de lo que ella había observado. Y hay otro rol de monja, ¿no? Que también observa,
pero no está tan marcada esa observación con anotaciones, ¿no? Y después, bueno, el periodista desde el afuera, en otro contexto, con otra mirada, con otras herramientas para poder incluir o intervenir o modificar una situación en beneficio propio, pero también después convencido que podía ser favorecedor para transformar alguna situación particular, también se convierte en observador. La familia como otra observadora que observan lo que la enfermera va realizando, ¿no? Bueno, más allá de esta repetición del rol del observador o de la observadora, a mí me parece que es un rol fundamental que las psicomotricistas tenemos y los psicomotricistas como para poder realizar intervenciones, ¿no? Más puntuales, más ajustadas, más y con diferentes marcos teóricos, que eso también es lo valioso en esta, em, en en esta fundamentación que cada uno va haciendo de la observación, ¿no? Con su propio marco teórico, marco referencial, que a su vez se convierte en un asunto colectivo. Bueno, a mí me pareció muy interesante esta espera de observación y esto que marcaron recién, que lo anoté como que me pareció muy interesante, esto de las distancias. Esta distancia de ir de un adentro, pero que también era el afuera, que le permitía a la enfermera caminar esa distancia, anclarse en otro lugar, que ella se va con preguntas, ¿sí? Y va resolviendo en este caminar, entonces del elogio del caminar, como decía Bretón, ¿no? Y llegar a otro lugar para seguir analizando esto que va mirando la enfermera, ¿no? Bueno, y cómo después de un tiempo bastante importante de observación, ella termina interviniendo. Digo, qué importante es la observación, qué importante es la convicción, qué importante es tener un marco teórico referencial como para poder ajustar una intervención. Y bueno, y me llamó mucho la atención el peso también de los rituales. Esto que alguien, creo que Marina lo dijo, o Paula quizás. El peso de los rituales. Que el ritual lo podríamos analizar dentro de la sala de psicomotricidad, dentro de algunos contextos más sociales, históricos, culturales, cómo ese peso también moviliza un colectivo para ir haciendo cosas porque hay que hacerlas, pero al mismo tiempo facilita eh, la, facilita la sistematización de una cultura que se va construyendo también a medida que se van repitiendo actos. Bueno, eso. Flavia me acaba de escribir que se le cortó la luz, así que me parece que la perdimos en el camino. Claro. Se nos fue Flavia. Justo estábamos pensando en esto que traían de los observadores. Es interesante el lugar de la monja en la observación, porque es absolutamente sin palabras, no habla, ¿no es cierto? No comunica, no dice nada. Pero su intervención final es definitiva. Y en realidad pasa a ser parte de la intervención y de la posibilidad de la intervención. Me parece que ahí hay un dato interesante. ¿Algún otro comentario de ustedes? Claro, te escuchamos. Hoy Leticia levantó la mano, no sé si quería decir algo. A ver, Leti, ¿qué ibas a...? Sí, quería decir algo. Bueno, pero no diga nomás, encontraba diga. la manito virtual. A mí me parece que todos los comentarios que han estado acercando son sumamente interesantes. Muy Y interesantes. en función de, de este último comentario que hace la compañera,
se me arma esta, bueno, quizás retome una pregunta que hiciste, Daniel, vos, que me pareció importante, ¿no es cierto?, de quién se cura, ¿no? Creo que eso es una pregunta central en la clínica, ¿quién se cura? ¿No? Y tampoco me parece que sea una pregunta que deba ser respondida, sino que deba ser sostenida en el transcurso del dispositivo, ¿no es cierto? Yo retomaría fuertemente quién se cura, ¿no? La película va presentando quiénes se curan a lo largo del transcurso, si uno quisiera verla desde un punto de vista más concreto, más de lo que está a la vista, ¿no? Esto me parece que es interesante para quienes estamos comprometidos con la clínica, ¿no es cierto? Sí, a mí me parece, a ver, si les parece, se me ocurre que hay 2 o 3 palabras que trajeron en lo que estuvieron exponiendo. Una es implicancia y la otra es plasticidad, y la sumo a la pregunta de Daniel, ¿quién se cura? Y pareciera que es condición sine qua non para poder intervenir, precisamente poder aceptar la propia cura, poder ser pasible de los propios movimientos internos, ¿no es cierto? Poder ser pasible de cambiarse, de cambiarse. A mí hay algo en la película que, porque ustedes la describieron a la enfermera como muy, y sí, se la ve muy, como rígida, falta de gestualidades amorosas, pero hay gestos, toma la mano, acaricia. Y me hizo acordar algo que siempre decía Silvia Bleichmer: no se puede curar al que no se ama. O sea, que la neutralidad no es la indiferencia. Hay algo que se va gestando ahí del amor entre esta niña y su enfermera, que es lo que creo que es lo que posibilita la cura, que es lo que posibilita la intervención, ¿no es cierto? Lo que decían ustedes. Me parece que ahí eso se está jugando. ¿Alguien Sí, levantó la mano? Sí, yo. Leti. Dale, Leti. Sí, no, también tengo una, una fuerte impresión de decir, retomo la pregunta de Daniel porque me parece precisa, porque me trajo, digamos, eh, cómo las cosas están sucediendo permanentemente en otros lugares. Están sucediendo en ese lugar, pero a su vez están sucediendo en otros lugares. Y a mí me parece que esto es un punto sumamente importante para poder reflexionarlo. ¿Qué quiere decir? Bueno, quizás no lo puedo explicitar, pero tengo esa impresión, ¿no? Por eso me parece que también opera la ficción, opera el relato, ¿no? Porque, digamos, hay algo que sucede en otro lugar, ¿no? En el lugar mismo, pero también está sucediendo en un otro lugar. Por eso esa pregunta, ¿dónde está sucediendo esto? Me parece que también es una pregunta muy importante en lo que sería el armado, la construcción de un dispositivo clínico, ¿no? Acuerdo en esto que decía Paula, que marcó Paula, sobre los tiempos, sobre los espacios, cómo la película nos va permitiendo, ¿no? Entrarnos en diferentes tiempos, en diferentes espacios. Quizás es esto lo que quiero decir con que hay algo que está sucediendo en varios lugares o en otros lugares. Y retomaría también la pregunta de Mónica, ¿no? En esto de ¿no? Cómo transmitir, cómo tramitar en un dispositivo clínico con nuestros sistemas de creencia, que no solo parten que no solo están conformados por los estudios disciplinares que hemos hecho, sino que también están conformados por nuestra propia historia, y por la cultura a la cual pertenecemos, por nuestras aspiraciones, ¿no? Y también por el momento actual en el cual cada uno de nosotros está inserto, incluido, digamos, ¿no? O sea que la complejidad
digamos, de la clínica. Creo que en esta película se está como observando, ¿no? Y la estamos como empezando a poder nombrar sencillamente, digamos, ¿no? Eso quería decir, ¿no? Carola. Sigo ahí, sí, sigo. Igual fue ahí muy en línea. Justo algunas de las cosas que fueron nombrando iban, así que voy a ser muy acotada. Como en el ir escuchando y luego de ver la peli, como que inevitablemente me venían como muchas preguntas en relación también a mi proceso de ir haciendo clínica, ¿no? Y entonces ahí enlazo con algunas cosas que fueron trayendo, ¿no? Esta importancia como de no repetir la posición de la familia y en la que muchas veces uno cae, fundamentalmente en los comienzos, y que para mí fue como, bueno, empezar a construir esa clínica, ¿no? De ofrecer otra posición, otro lugar, ¿no? Eh, Ubicar también algo de lo que traía Leti en relación a la propia ideología, ¿no? A las propias creencias, a los procesos personales, desde el lado de los psicomotricistas por ahí, con ese caminito de la formación corporal que propiciamos y que habitamos para entrar en lugares que no tienen que ver solo con lo que se dice verbalmente, ¿no? Pero que se habitan en el cuerpo, ¿no? Esas marcas, y cómo también algo de eso va haciendo que uno entre desde esos lugares con el otro. Pensaba también en este doble juego, ¿no? De la enfermera y su recorrido y sus propios sufrimientos y sus propios a qué costos, ¿no? Y cómo algo de eso va armando lazo con el a qué costo de esta niña, ¿no? Hasta dónde, ¿no? Con ese límite, que aún hace que apueste fuertemente a esa intervención en el borde, ¿no? En el borde de la muerte, en el borde de que es posible, ¿no? Y que desde ahí aparece, tal como vos decías, Cristina, a mí me dio esa sensación, una cosa de mucha sensibilidad, de mucho amor, ¿no? De ver en esta niña algo de lo que era una jugada en esta intervención de sacarla de esa casa, ¿no? Me venía que seguramente a más de uno por ahí le ocurrió alguna vez con algún paciente, ¿no? De decir, ay, este me lo llevaría a mi casa, ¿no? En la desesperación de sacarlo de esa situación que está viviendo, ¿no? Y que a veces el entorno, bueno, no puede escuchar, no le puede hacer lugar, no puede haber pregunta, ¿no? Y lo último, también pensaba en esto de tramitar, ¿no? Con las familias, ¿no? Como a veces en los lugares en los que, bueno, hablo de niños porque laburo con niños y me resonaba por ahí, ¿no? Pero como algo de que a veces los niños estén en algunos lugares, le viene muy bien a no mover otras cosas en los sistemas familiares, ¿no? Ocupan ahí lugares estratégicos. Y cómo a veces hacer ciertos movimientos, bueno, también mueven algo de todo el sistema, ¿no? Y ahí me quedaba pensando, bueno, en quién se cura, ¿no? Y lo abro, ¿no? Y ahí digo, bueno, con los pacientes siento que a veces se cura el niño, la familia, algunos compañeros del cole, ¿no? Los equipos terapéuticos que trabajan con esos niños, ¿no? Cuántas veces nos vamos como súper movilizados, ¿no? Con algunos de esos movimientos. Así que bueno, ese es mi aporte. Gracias. Sí, esto que decís es muy interesante, me parece, con respecto a la enfermera y a la madre de la niña, porque me parece que la enfermera ve una niña y habla con una niña, pero la madre habla con una santa o con una posible santa, que es lo que le demanda el espacio, el tiempo, el lugar, la historia. Y no puede salir de eso, más allá de todo el hecho familiar, del incesto y demás. Hay un atrapamiento, ¿no es cierto?, en ese pueblo por tener la santa. Y creo que la enfermera si puede hacer algo es porque ve a la niña, no a la santa. No veo, a ver si hay más manitos. Sí, Mónica. Estaba pensando en algo que traía Marcela
respecto de la observación, ¿sí? Ajá. Yo pensaba que ahí en la película no todas las observaciones parten del mismo lugar, o sea, no todas provienen del mismo lugar. Justamente hay ahí un comité formado por hombres, ¿no? Que tienen una mirada y una observación muy patriarcal, muy sustentada, es la voz y la mirada del poder, ¿no? En esa escena, ¿sí? Entonces, bueno, me llevaba a pensar esto, que no todos miramos de la misma manera, y en la película uno podría decir, bueno, toda observación es política, podríamos decir, ¿no? Eso por un lado. Y que incluso estos hombres son un grupo de hombres ahí frente a una niña, ¿no? Una niña y una enfermera, o sea, dos mujeres, donde casi que no cuenta ninguna opinión, o sea, la enfermera tiene que observar y la niña convertirse en el milagro esperado para, aún después de muerta, para construir ahí la ermita, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo se sustenta todo ese dispositivo de poder también, ¿no? Lo podemos pensar en la clínica actual, en relación a, bueno, los discursos médico hegemónico, los discursos que tienen que ver con la farmacología, bueno, con un montón de cosas que muchas veces están ahí entronados y es la mirada potente, ¿no? Y después pensaba en la película esa escena que se arma alrededor de ese pozo, de ese lugar donde hay un árbol, que me parece muy, muy simbólico lo que sucede ahí, que por lo que entendí se colgaban unas tiras de tela que supuestamente con el tiempo se iban A descomponiendo, deshacerse. se deshacían hasta que se deshacía el dolor, ¿no? Como que hay ahí una representación que lo pensaba también desde el lugar del terapeuta que está ahí conduciendo la cura, ¿no? Donde uno también tramita con algo del propio dolor, de la propia pérdida, ¿no? Que no es sin eso, ¿sí? Acá está representado además por el dolor de esta mujer, de esta enfermera que perdió a su bebé, ¿no? Pero me parece bueno, que ahí se anudan varias cuestiones, ¿no? Pero es el pozo a donde la enfermera lleva a la niña. Además, sí. Va a deshacer el dolor. Claro, sí. Y cosas que tienen que ver con la propia falta, que me parece cuando pensamos, ¿no? ¿Dónde habita la clínica? Me parece que también ahí donde se tiene que tramitar algo de la propia falta. El otro día, charlando con Flavia con respecto a la película, se nos ocurrió que había hasta una línea posible, pequeña, pero una línea al fin, con una cuestión de género. Porque tanto la enfermera como la monja no eran amas de casa. No eran las señoras que cocinaban al lado de la hornalla. Y que eran las que en realidad habían podido sostener el proceso de la exogamia. O sea, hay algo de esta estructura patriarcal propia de la época, es incuestionable eso. Pero algo había, digamos, de libertad en estas dos mujeres que habían elegido otra cosa, ¿no es cierto? Ser enfermera o ser monja. También es, digo, a tantas cuestiones que aparecen adentro de esta película con respecto a la historia. No sé, Leti, si querés agregar algo respecto a los comentarios que hemos escuchado hasta ahora. Perdón, Cristina, también en la forma en que la enfermera hace pareja con el periodista, que no es un matrimonio y que no se es un, casó por iglesia, es también cierto. tiene, Sí. claro, también tiene que ver con toda una apuesta a una, digamos,
un género diferente, digamos, de, A un de género llevar adelante la diferente, claro. femineidad de otra manera, no como Y a se, una se experiencia de debía. vida, claro, una experiencia de vida diferente cuando ella refiere a su trabajo como enfermera en la guerra, ¿no es cierto? Acompañando a los hombres que mueren. Digo, ahí hay algo también de lo que esta enfermera puede soportar de los cuerpos Mm. y del sufrimiento de Pero los cuerpos. también es esto cuando le dice, pensé que no te gustaba al periodista, como que ahí hay un lugar también de la pregunta, el otro me Sí. gusta, el otro no me gusta, puedo ir hacia el otro, puede el otro venir, Sí, sí, ¿no? se constituye en Como una que mujer de la no deseante. certeza del encuentro con el otro y la construcción del vínculo totalmente distinto a lo esperable del En ese momento. contexto, claro, en ese contexto. Eso le dice en un momento, no hace falta que estés enamorado de mí. Sí, una avanzada la enfermera. Sí, hermoso. Es interesante también me parece el tema del fuego, ¿no es cierto? Porque si el tema era sacarlo al hermano que ardía en el infierno, hace arder todo. Inventa un infierno. El infierno en la tierra, digamos, les pone. Eso me parece que también es parte de una intervención muy, muy acorde a lo que los símbolos religiosos venían trayendo. Es como que los va derribando, ¿no es cierto? De a poquito. Vivi Mankowski, how are Sí. you? No, bien, muy bien. Muy breve, muy breve. A mí hay un momento que me conmueve mucho de la película y tiene que ver con todo lo que están diciendo que me encanta, que es cuando la enfermera se deja tocar por la niña, que Sí. tiene toda esa imagen. Ahí yo dije, acá va, eso es, empieza otra historia. Y dejarse tocar con, primero esto, que las dos tienen un padecimiento muy grande en sus cuerpos, sus historias, ¿no? Y hay algo en ese gesto de que se deja tocar por la nena, que muestra para mí una disposición que no pasa por la racional, que no pasa por los conocimientos teóricos objetivos de medir y demás, sino que hay algo que tiene que ver también en ella como de una disposición, ¿no? Como que la enfermera ahí se dispone a, y algo se va a construir en situación. Hay algo de lo que, de la construcción creativa de una intervención ahí. En ese gesto, ahí, para mí la película se abre algo, ¿no? En ese dejarse Aparece tocar dispuesta a donar. Aparece algo. dispuesta a donar algo. Sí, 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 ahí como que la película me parecía sumamente sombría, oscura, y ahí es como, y aparte me agobiaba, ¿no? Desde mi implicación con la película, y en ese gesto yo dije, algo va a andar de otro modo, va a haber color, otra cosa, ¿no? Nada, el gesto de, ahí hay como los detalles, ¿no? De las intervenciones, me parece. Hay algo de lo chiquito, de lo que podemos hacer, de lo pequeño y grande a la vez. Eso lo vi, como en ese gesto, no más este comentario. Y perdón, pero a las 9 me tengo que retirar, no porque me resulta reapasionante, pero a las 9 tengo que seguir con otra Bueno, historia. nos comunicamos en algún momento. Sí, sí, aviso nomás Vale, que me voy a Vivi. retirar por eso. Gracias, Vivi. Gracias, Vivi. Perdón, Cristina, que sigo sin encontrar la manito, entonces... No, No, pero tenés dos, ya simplemente, veo dos. Hoy estamos mejor que antes. simplemente un comentario al margen, ¿no? Porque me encantó que dijeras que la enfermera inventó un infierno, ¿no? Pero quizás también la nena puede inventar su propio pecado, ¿no? No morir por el pecado de los demás, sino quizás eso también se esté tramitando en encontrar un nuevo nombre, etcétera, etcétera, ¿no? Que pueda justamente inventar su propio pecado. Morir de su propio veneno, como decía Chico Buarque. Sí. Claro, que sería separarse del pecado del pecado que le endilga la madre, digamos, ¿no? Ella también toma, porque a mí me parece que es importante cómo en algunos momentos se hace presente la niña y ella también ahí toma su lugar y toma algunas decisiones, evidentemente, en relación
a la relación con la enfermera, ¿no es cierto? Pero la niña también, así como podríamos ubicar que hay momentos donde la enfermera produce cortes sumamente importantes que establecen espacialidades notables que que no estaban funcionando hasta ese momento, la niña también se pliega, digamos, a producir cortes, ¿no? Con esa otra historia que se le estaba proveyendo, para decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con la palabra sacrificio, de acuerdo con la palabra infierno, con la palabra pecado, digamos, porque mm, ubicadas en ese contexto de esa época, parecen ser muy pertinentes, pero quizás si nosotros quizás tengan aún existencia en este contexto y en esta época, digamos, no es Con otros necesario. infiernos, Claro, otros con otros pecados. sacrificios, otros pecados. No es necesario remitirnos a la Irlanda del 1840, ¿no? Que es más o menos también lo que estuvo planteando Carola con su frase: a esto me lo llevaría a mi casa, digamos, ¿no? No es necesario estar para plantear, para escuchar, digamos, el sacrificio, para escuchar el infierno, digamos, para escuchar el pecado, ¿no? A mí me parece que en ese sentido podemos como, como reflexionar, digamos, ¿no? Reflexionar. Yo en un ratito ya vamos a ir dejando, Sí, no queremos hacer extensa esta reunión que ha sido sumamente rica. No sé si alguien, antes de que hagamos el cierre, quisiera agregar alguna otra impresión, algún pensamiento, digamos, lo escuchamos, y si no, nos vamos cerrando. Es nuestra preocupación. La pregunta es cómo nos formamos, ¿no? Cómo llevamos adelante nuestras prácticas y cómo nos formamos en nuestra práctica, y elegimos un otro medio que no sea la presentación de un caso, que no sea un texto, un artículo, porque eh, hay como diferentes modos de que, recursos para poder pensar y pensarnos, ¿no? Los psicomotricistas, los psicoanalistas, los musicoterapeutas, los fonoaudiólogos, los pediatras que están acá presentes, ¿no? Poder atravesar, poder transformar esos estereotipos de los que el discurso disciplinar y que el discurso de la cultura va dejando caer sobre el sufrimiento, ¿no? La clínica se trata de eso, ¿no? De estar atento a quien sufre, digamos, ¿no? Así que yo les agradezco muchísimo. Prometemos que nos vamos a volver a encontrar, y rescato para finalizar lo que dijo Vivi Mankowski, que de alguna manera sintetiza o condensa lo que lo que se fue diciendo por todas nuestras compañeras, digamos, en esos encuentros de los cuerpos, de los gestos. Es una película silenciosa, ¿no? Es una película donde no se conversa casi, pero hay allí una trama, hay allí una conversación que se hace presente en los gestos, en las posturas, en la manera en que los personajes van colocando el cuerpo, y cómo esos cuerpos se relacionan entre sí. Así que bueno, espero que para ustedes haya sido una linda experiencia. Para nosotros ha sido muy hermosa, y estamos muy contentos por estas más que épocas. agradecida de mi parte, Más- porque más- realmente ha sido una gran experiencia y creo que, no sé para ustedes, pero me parece que en estos tiempos que estamos atravesando es bueno compartir un espacio donde reflexionemos. Es casi una cura, es casi una cura.
y sobre todo con gente entrañable. Muchas gracias, yo también de mi parte. Me encantó, muy rico, digamos, las intervenciones y bueno, nada. Me voy con ganas de la otra, digamos, de la próxima. Sí, Ya sí. nos vamos preparando para la próxima. Nos vamos Bueno. preparando para la próxima. Que Nos puede vamos ser, preparando para la próxima. que puede ser un cuento, ¿no? Quizás. Podemos hacer un cuento. Sí, en ¿Eh? realidad son como distintos lenguajes por los cuales podemos acceder a pensar cuestiones de la clínica o de Claro. otra cosa. No tiene por qué ser solo la clínica. Sí, pero yo estaba recordando el nombre, ¿no? Donde habita la clínica, y habitar está vinculado al construir, ¿no? Cómo se va, y eso también se ve en la película, ¿no? Esas detenciones, esos espacios que nombraban, ¿no? Ese paso a paso que va soportando, digamos, la enfermera y luego el periodista, ¿no? Así que bueno, muy agradecidas a todos. Van a recibir invitaciones a diferentes situaciones de trabajo. Formamos parte de este equipo de trabajo: Vivi Mankowski, Marina Chediak, Cristina Pastori, Flavia Soldano, Mónica Rodríguez, Daniel Ripesi, Laura Mangui. Formamos parte de este equipo, de este programa que va a ir creciendo y creo que nos va a beneficiar a todos. Un cariño. Bueno, Muchas gracias. gracias a todas.